la muerte es un dolor universal, es también a la vez muy individual. La persona está con una falta de energía vital impresionante, que es el duelo complicado o prolongado. No ha podido volver a ser la persona de antes. Estaríamos hablando del 8, el 10% de las personas. Un duelo que va trayendo muchas enfermedades. Las relaciones empiezan a afectar en la familia o en lo laboral, en el entorno. Las circunstancias de la muerte, si son muy traumáticas, si el nivel de trauma es muy elevado. Ella perdió a su hijo y que, bueno, tuvo que volver a trabajar y en su trabajo no le preguntaron, en ningún momento le dijeron cómo está, si no era producir, producir, producir. Estar con una persona que ha tenido una pérdida, sobre todo cuando es una pérdida muy significativa, la gente se queda paralizada. La mejor forma es siendo súper práctico con la persona que está pasando por un momento así. Por ejemplo, para nosotros la medicina china es las heridas del espíritu y es muy fácil que a raíz de eso la energía se estanque. Vamos perdiendo nuestra energía vital. Entonces la medicina china transforma y restablece la armonía natural de la persona. Muchas veces quiere aislarse. Todas las emociones estancadas en el tiempo producen desequilibrio en el espíritu. A desobstruir este estancamiento para que pueda fluir esta energía, va a tener ganas de estar con otras personas, de tener una mirada más positiva de la vida, que tiene que ver con la transformación de los ciclos vitales, confianza en la vida, psicoterapia y en el mismo momento después termino con acupuntura o lo hago por separado, adaptando a cada persona según sus necesidades, implicarse en la vida, ver la esperanza, ver el futuro, tan individualizado, tan personal, que el terapeuta siempre también quiere estar en sintonía con el otro, la alimentación, el ejercicio, el proceso de duelos activo. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio en el que en el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial y vamos a tratar un tema, para mi entender, de gran importancia y del que se habla muy poco. Hoy vamos a hablar sobre el duelo, sobre esa experiencia que tenemos cuando perdemos a un ser querido, y vamos a ver un abordaje muy interesante desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Hoy tenemos a Mireia Paz Alvear, que es terapeuta especializada en medicina tradicional china y en psicoterapia en duelo. Lo he tenido que leer porque tengo aquí una chuleta con alguna información sobre su currículo, que es muy amplio. Ella se formó en psicoterapia especializada en duelo en el Instituto de Psicoterapia Integrativa, en el IPIR en Barcelona, pero ella es de Chile. Ella se formó en medicina tradicional china en la Escuela Internacional de Medicina China de Chile, es profesora allí y ha viajado por todo el mundo. Ha estudiado en China, en Vietnam, en Tíbet y en otros países para complementar su formación, que es muy interesante y que nos va a dar un enfoque muy interesante sobre este periodo, sobre este proceso del duelo que vamos a desentrañar con su ayuda. Bienvenida a Mi Paz, bienvenida a este espacio. Un gusto tenerte aquí. Hola Leis, que el gusto es mío y el placer de poder compartir en este momento contigo y con las personas que vayan a escuchar este y ver este videíto de un tema tan necesario. De Sí, que te agradezco esta invitación. te lo agradezco yo a ti porque, como comentábamos antes de iniciar la entrevista, creo que es un tema del que se habla poco, porque quizá es un poco incómodo a veces hablar de este tipo de cosas. Creo que también se produce cierta incomodidad cuando estamos en esa situación de estar en compañía de una persona que ha perdido a alguien recientemente y no sabemos muy bien cómo actuar. Y creo que en esta entrevista vamos a poder destilar algunos consejos y y desentrañar también o desvelar algunos misterios, algunos mitos y clichés que hay sobre el tema del duelo, que creo que nos pueden llevar a tener una idea más clara y algunas herramientas muy útiles para poner en práctica en estas situaciones. Así que vamos a empezar por la primera pregunta, que creo que es ineludible, que es que nos expliques desde tu punto de vista qué es el duelo.
Bueno, el duelo por la pérdida de un ser querido y de una persona, de una relación significativa es una adaptación a una nueva realidad donde nada de lo que era antes vuelve a ser igual. Es la pérdida de la pérdida de la relación con un otro, el contacto con un otro que rompe el contacto con uno mismo. Y esto, bueno, tiene muchas variantes, como la fragmentación de la identidad. Hay un cuestionamiento del mundo interno, existencial o espiritual, y va a verse muy afectado tanto la parte física, emocional, comportamental y espiritual. Claro, quienes hemos perdido a alguien cercano, sabemos que es como que hay algo tuyo, como algo que forma parte de ti, como que de repente deja de estar. No solamente esa persona que está afuera, sino que algo dentro nuestro es como que se rompe o que lo echamos en falta, ¿no? Es algo muy profundo. Exacto. Lo que tú dices, Aleix, es muy importante porque también está la parte, todos estos proyectos que se rompen en mil trozos y, y lo que la otra persona se lleva de uno, que nosotros en la formación le llamamos el espejo roto. El espejo roto es lo que tú acabas de decir, lo que se va de nosotros con esa persona. Y es de ahí que también por eso es uno de los motivos por el cual se fragmenta la identidad. Claro. Yo estoy pensando ahora mismo en la época de la pandemia, de todo este tema que hubo a nivel mundial, de también, por ejemplo, algo que ha ocurrido en España hace poco con el tema de la Dana, en el que por una catástrofe natural han muerto muchas personas y han dejado familias con mucho dolor, con pérdidas muy cercanas, de familiares, de amigos, etcétera, y así a nivel masivo. Y claro, creo que es importante tener claro cómo es este proceso que de alguna manera es natural, porque es natural que durante nuestra vida perdamos a personas que queremos, personas con las que convivimos, y por otro lado es muy doloroso. Entonces creo que es interesante que sepamos qué tipos de duelo hay, qué información debería tener una persona de a pie que no es una erudita en el tema que le permita después afrontar este duelo de una manera más consciente. Y bueno, son esos dolores tan grandes, ¿no? Como el COVID que nos trajo una muerte con mucha incertidumbre. Y eso justamente es uno de los temas de dolor que se van procesando en el dolor, en el duelo, que son todas estas preguntas muchas veces sin respuesta. ¿Cómo fue? Si la persona sufrió, si estuvo sola, si estuvo atendida. Y en las catástrofes ambientales, todo eso produce mucha impotencia, donde son muertes inesperadas, circunstancias de la muerte súbita, donde no hay una preparación previa. Y en relación a tu pregunta, es el tipo, bueno, el tipo de duelo normal, que es lo que se vive, que tiene diferentes afrontamientos, donde la persona está de repente que no se puede levantar, que todo duele, todo el cuerpo, por eso afecta somáticamente, es multidimensional. Eh, También en la parte mental hay mucha confusión, mucha descreimiento sobre todo, y la persona está con una falta de energía vital impresionante, la tristeza es honda, y van a haber muchas variables de cómo lo va llevando. Pero es un duelo que en general, el duelo normal, diríamos un porcentaje que es la mayoría, lo va a ir viviendo y lo va a ir procesando por sí misma, con los familiares, con el entorno. Pero después está el otro tipo de duelo, que es el duelo complicado o prolongado, donde hay una temporalidad y una intensidad en las emociones, donde el funcionamiento diario se ve interrumpido, la implicación en la nueva vida, que ya toma un tiempo más indefinido,
y sobre todo la tristeza crónica, donde y que no siempre se demuestra, porque se puede seguir con la funcionalidad de la vida, trabajando, la familia, pero que también va a llevar una rigidez en el tiempo, porque va a ser difícil muchas veces aceptar estas circunstancias de la muerte, como tú me hablabas del COVID y de lo que ha pasado en Valencia, bueno, y en varios puntos de España, y también la forma en cómo murió la persona, porque a veces uno acepta que haya muerto, pero no la forma como murió. Todos esos son temas que van a ir dificultando el proceso de duelo. Y la percepción también de ir un poco más allá en el futuro, con la esperanza, con todo lo que tiene que ver el placer de la vida, el volver a eso, a implicarse, a sentirse nuevamente y a recuperar esa identidad que está fragmentada sin el ser querido. Claro, al final es un proceso natural, pero muy complejo que creo que tiene grados y que de alguna manera creo que intuitivamente tenemos ciertas herramientas para salir de eso, como tú decías antes, ¿no? El apoyo con la familia, al final el tiempo también va dando, ¿no? Un cierto sostén para que eso se vaya procesando, etcétera. Pero bueno, creo que sí que es interesante abordarlo con mayor conocimiento para entender lo que nos está pasando, ¿no? Que eso también, como cada circunstancia es especial y cada persona es diferente, pues supongo que al final cada duelo es un poquito diferente en cada persona. Sí, tal cual, porque tiene que ver mucho también con la biografía de cada uno, de cómo han sido sus vínculos de apego en la infancia, que eso también va a influir a cómo uno va afrontando la vida en general, en todo aspecto, y sobre todo en una situación tan límite como es la pérdida del ser querido. Eh, Va a tener que ver con la cultura también, con las creencias. Entonces, a pesar de que es la muerte es un dolor universal, es también a la vez muy individual. Claro, una pregunta, bueno, para resumir esto que habíamos comentado, tú has mencionado que hay dos tipos de duelo, ¿no? Uno sería el duelo normal, el duelo, digamos, natural, que tiene una evolución natural, y luego un duelo, digamos, complicado, como que se queda ahí enquistado, del cual no es tan fácil salir y es el que quizá requiere ya la terapia, ¿no? Cuando hablamos de un duelo prolongado ya estaríamos hablando del 8, el 10% de las personas. El otro resto lo va haciendo por sí mismo. Pero ese 10%, que es el duelo ya prolongado, va a necesitar una terapia y es súper importante ahí que el terapeuta sea una persona preparada, porque también hay que derivar, muchas veces hay que derivar según qué riesgos pueden haber eh, que esté afectando a la persona y poder así de esa forma diagnosticar el tratamiento. Ahora, el duelo complicado, claro, puede ser en el tiempo un duelo que va trayendo muchas enfermedades, donde va a ir influyendo y la persona es ahí cuando acude a la ayuda. Generalmente muchas personas o en la familia que se ve que las relaciones empiezan a afectar en la familia o en lo laboral, en el entorno, y que su vida está, desde que sucedió el evento de sufrimiento, no ha podido volver a ser la persona de antes, que nunca se es como la persona de antes, pero me refiero a que vaya viendo, ojalá, una adaptación y una transformación, que es lo que busca mucho la terapia de Instituto IPIR, que es que al elaborar el duelo, la persona se vaya, con el terapeuta, vaya tratando los diferentes temas que producen dolor, como pueden ser los asuntos pendientes, todo lo que tenga que ver con la relación con la persona, cómo fue la relación con la persona que ha fallecido, si es una relación donde ha sido de cuidado positiva o una relación conflictiva ambivalente,
que eso también es una de las causales por las cuales se puede complicar un duelo. Las circunstancias de la muerte, si son muy traumáticas, si el nivel de trauma es muy elevado y la persona tiene muchos flashbacks, muchas imágenes intrusivas, un insomnio crónico, la alimentación, y ya puede comenzar a afectar somáticamente con enfermedades. Y también el entorno, cuando se vive en soledad plena y cuando tiene un entorno que ha sido acogedor, a cuando no. Y de ahí viene otro tipo de dolores añadidos. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, muchos casos, pero uno de ellos que me quedó dando siempre vuelta es de una persona que llegó a hacerse terapia y me contaba que ella perdió a su hijo y que, bueno, tuvo que volver a trabajar y en su trabajo no le preguntaron. No le preguntaron nada, nada, nada. En ningún momento le dijeron cómo está, si no era producir, 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 que ella tenía que llegar a sus metas, una productividad de dependencia tremenda. Entonces, claro, ahí es otra tarea añadida al dolor, en el fondo otro tema que va produciendo dolor. O las preguntas del entorno muy inesperadas. Tengo el caso de otra persona que su hija se suicidó y en el colegio cuando iba a ver a las otras, a sus otras hijas, las reuniones, las apoderadas, las mamás le decían, ¿y cómo nunca te diste cuenta? ¿Y nunca la llevaste al psicólogo? Entonces ella se empezó a aislar, aislar, aislar y también a abandonarse. Y de ahí el cuidado de cómo podemos actuar con una persona que está así, porque con eso también están implicados los que quedan, los hijos que quedan, porque va a afectar inmensamente en la autoestima de la persona y eso puede llegar a una depresión. Y ahí estaríamos hablando de un duelo prolongado, complicado. Claro, es que lo hablábamos antes de empezar la entrevista y es que yo considero que eso es algo muy importante, que no, por ejemplo, las personas que a lo mejor no nos hemos enfrentado a un evento complicado, digamos, o traumático, o que no lo hemos vivido en personas que tenemos cerca, a lo mejor no tenemos herramientas para saber cómo tenemos que actuar, ¿no? Cómo tenemos que comportarnos con una persona que ha vivido un proceso, o que está viviendo, mejor dicho, un proceso de duelo en ese momento, ¿no? O incluso un duelo complicado o con una situación traumática. La mayoría de las personas creo que nos quedamos un poco bloqueados o que actuamos de una manera un poco estándar, ¿no? Pues el típico te acompaña en el sentimiento, no sé qué, pero hay una situación ahí un poco como de que es difícil romper el hielo porque no sabes muy bien cómo te tienes que comportar, ¿no? Entonces, en referencia a esto, yo creo que sería interesante, porque es muy interesante cuando comentas así casos de cosas de casos reales con personas con las que tú has trabajado, y creo que podrás identificar muchos clichés y mitos que hay sobre el tema del duelo, como típicos, eso, ideas ya preconcebidas que se suelen tener de esta situación, que creo que en muchos casos no ayudan nada, ¿no? A Ujú. sobreponerse. Sí, como bien tú dices, el cómo ayudar, la importancia de cómo ayudar cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, y es en el fondo, claro, porque uno dice frases estereotipadas porque no tiene herramientas, no es de mala intención, sino que no hay herramientas como ayudar al otro y se dicen frases muy clichés. Yo creo que siendo lo más natural posible, porque en el fondo si nos cuestionamos el por qué nos cuesta tanto estar con una persona que ha tenido una pérdida, sobre todo cuando es una pérdida muy significativa, un hijo, una hija, eh, nos- la gente se queda paralizada, no sabe qué hacer ni qué decir, e inclusive muchos se distancian.
pero es por la propia incapacidad, la incapacidad de uno mismo de llegar a pensar que eso pueda suceder. Entonces, mejor como hacerle un poco el quite a una situación tan dolorosa. Mira, yo creo que la mejor forma es siendo súper práctico con la persona que está pasando por un momento así. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los consejos no sirven de mucho. Como recupérate, no llores tanto, tienes que hacer tu vida, rehacer tu vida, eso es. Sí, seguramente consejos es lo que menos necesita, ¿no? En ese O momento. sea, decirle a una persona que ha tenido una muerte súbita de su hijo, una perinatal, y decirle, por ejemplo, que eso también me lo he encontrado, eres joven, puedes tener más hijos, ya sigue adelante, cuando no ha pasado ni un mes, eso es como, claro, seguramente no es de mala intención, no seguramente, no es de mala intención, pero es por eso mismo, porque es como exigirle a la persona que se recupere rápido, como sé la de antes. No, como Sí, que estas, enfócate en lo positivo, ¿no? Pero claro, es que eso es desatender todas las emociones y la situación que está viviendo esa persona en ese momento, ¿no? sí, y que está bien enfocarse en lo positivo, pero también hay un proceso. Y en ese proceso hay que conectar con el dolor. Y eso es un camino que transitar largo y pedregoso. Es muy difícil, es un túnel oscuro. Y no es algo como que se diga, ya está, recupérate. No se es la misma persona después de un trauma, de una vivencia tan traumática, dolorosa. Y yo creo que si hablamos de acompañar, que eso es algo muy práctico, es eso, acompañar, estar ahí, sin ni siquiera decir mucho, estar, como decirle, invitarle a tomar un café, creo que lo más maravilloso es que vayan a caminar a un parque, ver obras de el arte, la conexión con el arte que es tan terapéutico y que ahí no hay mucho que decir, pero acompañar los conciertos, no sé, lo que cada persona considere, pero el arte es muy sanador y se puede invitar a eso. Y lo más práctico es como te llevo las compras del supermercado, porque hay que pensar que la persona que recibió un trauma de esta índole no tiene ganas de nada, ni de ir al supermercado, ni de nada. Entonces, ayudarlo con los niños, hay niños más chicos, de llevarlos al médico, de llevarlos al colegio o a las actividades de deporte o a los cumpleaños, estar ahí, ofrecerle ayuda en esas cosas que para que la persona también pueda tener sus tiempos y sus momentos de relajo. Eh, Ir a verla. Ahora es verdad que hay que respetar el tiempo, o sea, la introspección. Entonces, si la persona le pregunta, mira, yo te voy a estar llamando y tomar la iniciativa, porque decirle, si me necesitas, llámame, la persona en duelo no va a llamar, no va a llamar. Entonces uno tomar la iniciativa y preguntarle, ¿qué te llevo? ¿Qué hago? Vamos, ¿quieres estar sola? ¿O te puedo ir a ver? ¿Podemos salir un ratito? Vamos a, bueno, eso, estar ahí, estar acompañando. Y ojalá sin decir nada, pero sí escuchando mucho. Porque hay días que la persona va a querer hablar toda la vida de su ser querido, toda la experiencia, todo lo que se vivió junto, y en otro momento no va a querer hablar de nada y que va a querer estar en distracción total y no hablar mucho sobre la tristeza y distraerse. Estar en todos esos casos. Es curioso porque yo que ahora estoy más sumergido en el tema de la crianza, porque tengo un hijo pequeño, lo que se recomienda es también ese acompañamiento, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo con eso, en estar presentes y simplemente acompañar el proceso natural del desarrollo del niño, ¿no? Porque él ya tiene todo lo que necesita para desarrollarse. Tiene el juego, tiene el juego simbólico, las relaciones, en fin, el movimiento y todo eso le ayuda a desarrollarse
y nosotros como adultos prácticamente solo tenemos que estar ahí para que él esté acompañado, ¿no? Y que pueda compartir eso con alguien. Y ocurre lo mismo con los perros, que son como nuestros mejores amigos porque siempre están ahí, no preguntan, no juzgan, no hacen nada, solo están y están para ti. Están en presente y están en ese momento para estar contigo y acompañarte cuando estás bien, cuando estás mal, incluso un poco más cuando estás mal. Pues cuando estás mal siempre están ahí para acurrucarse contigo y demostrarte que están de manera incondicional, que creo que eso es muchas veces lo que necesita una persona que está triste, ¿no? Que sentir que hay alguien que se preocupa y que está, pero no pide nada, solamente está. Qué bonito lo has descrito, Aleix, Mm. porque bueno, ahí hay varias cosas lo que tú dices. Una es el acompañar de esta forma incondicional y dijiste algo muy importante que el no juzgar. Y nosotros algo que aprendemos en la formación de Instituto IPIR, donde estudié y que agradezco esa formación enormemente a su fundador y director, Alba Payás, es cómo nos fue en esta formación desarrollando lo que significa validar la emoción del otro sin juzgar, sin juicio, porque van a haber afrontamientos que uno tiene que de repente piensa que se está volviendo loco, loca, como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? No juzgar esos afrontamientos, que es una respuesta al dolor, sin juzgar, solamente estando, de forma incondicional. Qué Muy, importante es eso en general en la vida, ¿no? Tener personas que estén de manera incondicional, porque eso realmente, para mí, eso es el amor, ¿no? Alguien que está y porque tiene que estar, no pide nada ni hay ningún trato, es simplemente estás y punto. Bueno, pues ahora me gustaría que habláramos un poco más sobre ya lo específico de tu trabajo, que es muy interesante porque tú has conseguido combinar la medicina tradicional china con esta terapia psicológica, psicoterapéutica, digamos, relacional, de que has trabajado, que te has formado en este Instituto IPIR, que está en Barcelona y que es un poco pionero, creo, y tú eres más pionera aún por ser una de las primeras personas que combinan estos dos mundos, el mundo de la medicina tradicional china, que ahora tú nos vas a explicar qué beneficios o qué herramientas nos puede aportar desde el punto de vista emocional, supongo, etcétera, y cómo se relaciona eso con ese acompañamiento a través de la psicoterapia y qué ventajas, ¿no? Pues qué ventajas nos puede ofrecer frente a un tratamiento convencional de psicología u otro. sí, mira, eh, estamos hablando de los afrontamientos somáticos, que son respuestas al dolor, al trauma, emocionales, comportamentales, espirituales. Y yo cuando hice la investigación de personas que estaban en proceso de duelo, solo con medicina tradicional china, eh, vi cómo la respuesta en el tiempo había ayudado tanto con la acupuntura, pero que por otro lado también había cosas que no elaboraba, como la psicoterapia, como lo que hemos hablado, que son los temas de dolor. Entonces, esta fusión que yo hago eh, que es la medicina tradicional china. ¿En qué trabaja? Por ejemplo, eh, para nosotros la medicina china es las heridas del espíritu. Una persona que ha perdido un ser querido, que está pasando por un momento tan triste y doloroso, es las heridas en el espíritu. Y es muy fácil que a raíz de eso la energía se estanque. Al estancarse la energía, vamos perdiendo nuestra energía vital y vamos perdiendo también con eso la fuerza para poder seguir inclusive muchas veces con la vida misma. Y de ahí ya pasa a mayores. Entonces la medicina china transforma y restablece
la armonía natural de la persona. Todas estas actividades mentales que nosotros llamamos Chen o espíritu corazón, que está en todas las emociones y en todos los órganos yin y en sus vísceras, los yang también, va a ir transformando todas estas emociones, todo esto somático que hay y que después a la larga llega comportamental y también en la parte espiritual. Por ejemplo, tenemos que el corazón, que es lo que estamos hablando, que es el Chen, que en la medicina china se habla de la mente, cómo su elemento es el fuego y cómo reúne, porque el fuego es lo que hace, ¿no? Es unión, es reunión. ¿Qué pasa? La persona muchas veces quiere aislarse cuando está en un dolor tan grande y quiere abstraerse de la vida y de las personas. La medicina china con estos tratamientos los ayuda y los impulsa con una energía vital que impulsa la sangre, que tiene que ver con el corazón, pero la sangre no solamente se impulsa en lo físico, sino también en lo espiritual y también en la mente. O sea, la persona va a tener más ganas de salir, va a tener ganas de estar con otras personas, de tener una mirada más positiva de la vida, que es lo que dicen todas después de una terapia. Todos los pacientes hablan de que tienen una mirada más positiva. Eso es casi unánime. Va a haber una expresión verbal, por lo tanto va a poder explicar mejor sus emociones, se va a conectar con sus emociones, va a haber mayor alegría, va a ayudar en el insomnio, va a ayudar a toda esta confusión mental y a la vez vamos a trabajar, porque siempre hablamos de que son 5 órganos yin, con el vaso, que es tierra, que tiene que ver con la transformación de los ciclos vitales. Por ende, va a haber una mayor comprensión y digestión, va a poder digerir más rápido lo que ha sucedido, muchas veces el trauma o el evento. Eso es una forma de cómo se va trabajando el entendimiento y todos estos ciclos de la vida. Luego tenemos el pulmón, que es la tristeza, que es lo primero que la persona se empapa y ayuda al pulmón a lo que es la organización, como a organizar y ver hacia adelante con una mira y una perspectiva adelante y también tiene que ver con el altruismo. Vamos a trabajar el riñón, todos estos son los meridianos, que es la parte energética del órgano, que tiene que ver con el valor espiritual, con la confianza, con la mística de la vida, con la determinación, con la fuerza de voluntad y la motivación. Por ende, la persona va a tener en todos estos miedos que hay, que es muy natural en el duelo, los miedos los va a tener, va a ir como, vamos a ir fortaleciendo para que tenga una confianza en la vida. Y por último tenemos la madera, que tiene que ver con el meridiano del hígado, que es la primavera, que son las plantas, los árboles, los frutos, y tiene que ver con la proyección a futuro, con la esperanza a futuro, con los proyectos, con la creatividad. Entonces su emoción, que es de rabia, de irritabilidad, de energía estancada, vamos a ayudar a desobstruir este estancamiento para que pueda fluir esta energía y la persona pueda conectarse con las proyecciones a futuro. Porque en el fondo, en la medicina china, todas las emociones estancadas en el tiempo producen desequilibrio en el espíritu. Y bueno, eso desde la medicina china un poco largo, yo no podría estar toda la tarde hablando, pero es tratando de como para que la persona que está desmotivada diga, esto me puede ayudar a la motivación, a la fuerza de voluntad, a poder salir adelante en la proyección. Y en la Es que, psicología, perdón, es que a lo mejor para las personas que no saben nada de medicina china o no han oído hablar mucho de este tema, habría que darles el punto de vista de que en la medicina china las emociones son parte integral de lo que es cada uno de los elementos que a su vez están asociados a un órgano que rige, digamos, una parte energética, ¿no?
Entonces, las emociones se trabajan de una manera muy al detalle y muy importante en todos los diagnósticos y tratamientos de medicina china. Por eso creo que es tan importante dentro de esta doble terapia, digamos, que tú haces con el tema del duelo, porque como has explicado ahora, da un apoyo a nivel muy práctico para superar y fortalecer ese proceso emocional para que haya un impulso y un acompañamiento no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también fisiológico, ¿no? Sí, sí, tal cual así, porque si lo llevamos a lo fisiológico, todo lo que es la falta de ánimo, un duelo inclusive prolongado puede llegar a una fibromialgia y bueno, y así, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos. Entonces vamos a ayudar en algo concreto, muy concreto y muy práctico, como tú dices, en todo lo que es la parte fisiológica, como el insomnio, los trastornos del alimento, en la organización diaria, es en eso y también mucho en la parte espiritual. Por supuesto que no estoy hablando de creencias, sino en la parte espiritual de cómo ir dándole un sentido a la vida, porque el positivismo, esta conexión, cuando se fragmenta la identidad, nosotros hablamos del espíritu, que es el corazón, ayuda a ir encontrando esa unidad en uno mismo. Y lo otro, que bueno, con las terapias del modelo integrativo relacional del Instituto IPIR, vamos elaborando en la psicoterapia todos esos asuntos que están ahí que causan dolor, que es lo más o menos lo que te explicaba en un comienzo de las circunstancias de la muerte, de las relaciones, la relación con la persona, si fue conflictiva, ambivalente, los asuntos pendientes, cómo fue, si hay una parte que fue muy bonita en la relación, que fluyó muy bien y que tiene bonitos recuerdos e historia, y hay otra que es difícil, de discusiones, de carácter, de rasgos de carácter, todas esas cosas que van quedando en el duelo se van trabajando. El espejo roto, que también lo mencionaste esto en un comienzo, y esa es la fusión que yo hago. Por ende, es psicoterapia y en el mismo momento después termino con acupuntura o lo hago por separado. Claro, entonces el modelo, digamos, de terapia es conversacional, ¿no? Es una conversación al modo de, me imagino, mixto entre la psicoterapia y también en el ámbito de la medicina china también hay una parte importante que es también la conversación, el diálogo, en una entrevista con la persona para poder entender cuál es su proceso y luego esa parte más práctica de acupuntura, moxibustión o lo que convengan en cada momento, ¿no? Para ayudar a impulsar, como decíamos, la energía de las emociones en cada caso lo necesario, ¿no? Sí. Y que hay algo bien, bien interesante que tanto lo que hemos aprendido en la formación del modelo integrativo relacional, que es que se va adaptando a cada persona según sus necesidades, lo que la persona necesita en el duelo, vamos a ir trabajando. Y en la medicina china también se hace una diferenciación de síndrome, nunca es igual, aunque, por ejemplo, una persona venga con migraña, yo no voy a ocupar los mismos puntos para una persona que otra, siempre van a ser diferentes, porque va a haber quizá un síndrome de frío, otro de calor, etcétera. Entonces es como bien, eso lo encuentro muy interesante, cómo es tan individualizado, tan personal y que es como somos nosotros los seres humanos. Ninguno, cada uno tiene su sello, su esencia y ninguno es igual al otro y por ende las terapias también van a ser muy individualizadas. ¿Y cómo haces tú para no tomártelo personal? Porque claro, viene una persona, yo me imagino que haciendo la terapia con ella durante un tiempo y al final conoces muchos detalles de su vida, de lo que le ha pasado y tiene que ser un poco, bueno, te tiene que tocar, ¿no? También un poquito en lo personal. Nosotros la formación que hicimos 3 años en IPIR también nos íbamos trabajando mucho nosotros porque
yo también he tenido mis duelos propios y a veces hay unas similitudes, ¿no? Que nos van a afectar, por supuesto. Y porque el terapeuta siempre también quiere estar en sintonía con el otro. Entonces, vamos a entrar en la otra persona, vamos a salir de nuestro marco de referencia y vamos a entrar en el otro. Por lo tanto, sí, uno se involucra bastante. Y yo, ¿cómo lo hago personal? Yo me cuido bastante, tengo mucho autocuidado. Como te digo, que me trabajé mucho durante ese tiempo. Y también voy una vez a la semana a una terapeuta totalmente que es de medicina china, que ella decide qué es lo que me va a hacer, cómo me va a tratar. Yo me entrego a sus manos como una paciente más y de esa forma yo voy como transformando el cansancio, las emociones, todo lo que puede ir quedando. Y también, bueno, la alimentación, el ejercicio, todo eso es una forma de vida que uno va optando para el autocuidado, que es el mismo autocuidado que después uno también le sugiere a la persona que viene a uno. Se trabaja mucho la psicoterapia en el autocuidado. Claro, tienes que dar ejemplo, ¿no? Y estar fuerte y equilibrada para poder también ayudar a digerir todo eso, ¿no? Que tiene la persona. Muy Trato, bien. trato. Es un, sí, algo diario. Yo creo que no es como ya soy fuerte, no. Claro, Eh, sí, uno también es vulnerable y se afecta. claro. Y también está bien eso, ¿no? Ser vulnerable, tener esa apertura, ¿no? Para que se pueda dar esa conexión. Creo yo que es muy fundamental. Vale, una pregunta para ir acabando ya, porque, bueno, podríamos estar aquí mucho rato, pero para concretar un poquito todo lo que hemos dicho, porque es muy vasto, muy extenso, pero ¿tú le podrías dar herramientas, ponte, por ejemplo, tres consejos o tres herramientas básicas a una persona que está transitando el duelo o una persona que está cercana a alguien que está transitando el duelo para que con esos consejos, digamos, básicos les pueda ayudar a sobreponerse o a atravesar esa situación? Mm. Bueno, una de las cosas que puedo decir es que el proceso duelo es activo, que no es que el tiempo que es uno de los grandes mitos, que el tiempo lo va a curar todo. No es tan así porque si no, no existirían duelos prolongados. Entonces, en este tiempo activo, más que el tiempo en sí, es como la persona va a ir eh, haciendo como la elaboración de su duelo. Eso es una de las cosas que es importante, que el proceso es activo. Luego se llama proceso dual, que a mí me gusta mucho, que es de una investigadora, son unos investigadores, Margaret Strebe y Schutt, donde ellos hablan como de una dualidad. Una es que es como se refiere a la aceptación del duelo como se implica a la persona que transita por este proceso yendo al funcionamiento orientado a la conexión con la pérdida y al dolor. Y la otra, el funcionamiento orientado a la reconstrucción, a la parte, como diríamos, más distracción. Y al implicarse en la vida y al ver la vida con el futuro con esperanza. Entonces, claro, porque si estamos todo el día en conexión con el dolor, nos podemos ir muy abajo. Y si estamos todo el día en el funcionamiento de hacer, el hacer, el hacer, el hacer, que podría llegar a ser inclusive un poquito evitativo o muy evitativo y que podría llegar inclusive a la negación, y que es necesario como mecanismo de defensa esta evitación, pero el transitar por estas dos partes, que es la conexión con el dolor, con el sufrimiento, con los recuerdos,
ya sea la foto, los momentos, los videos, que eso es muy doloroso de ver y de conectarse con el dolor, con el sufrimiento. Y también el implicarse en la vida, ver la esperanza, ver el futuro. Y aquí viene algo súper importante, que son los vulnerables, que están a cargo de uno, los niños, en ese funcionamiento a futuro. Porque, bueno, ahí vienen los niños, los adolescentes, que eso ya es un tema, creo que aparte de ver, porque son vulnerables y tienen que tener la atención de vida para que no, porque sobre todo un adolescente que está en edad de riesgo, ¿no? De vulnerabilidad de su identidad, de identificación. Entonces, el poder tener la esperanza y poder estar adelante en la vida, pero también hacer el proceso de duelo. Y ese proceso de duelo es la conexión al dolor. Entonces, me gusta mucho como estas dos orientaciones y esta propuesta del proceso dual. Es como yin y yang, ¿no? La parte Sí. yin, ¿no? Hacia adentro, de lo mío, del dolor, de procesar eso, y la parte yang de hacia afuera, pensar en el futuro, ¿no? Mira, yo cuando doy las clases siempre hago el paralelismo, en lo que tú has dicho, entre el yin y el yang, como el afuera, la parte de la luz, lo luminoso, y el salir y el externo, y el yin, que es toda esta introspección, entrar en lo frío, en lo que no nos gusta muchas veces, en esta soledad, como que me encanta estos antagónicos complementarios, cómo van, y de tanta sabiduría, cómo aquí se ha llevado en el proceso dual. Y por último, como herramientas, bueno, buscar ayuda si ya se ve que hay un proceso de duelo ya muy prolongado, como afrontamientos muy rígidos, de mucha evitación, de mucha negación, donde ya está afectando en la vida misma, en la felicidad por la vida, o afectándole a los otros en la casa, parejas, que hay mucha discusión con los hijos, o en el trabajo, esa rabia con la vida que hay, rabia desplazada, enfado desplazado, donde la persona no puede volver a sentir placer, pasión y sentido a la vida. Entonces, buscar ayuda porque ese 8 o 10% que hablábamos del duelo complicado prolongado va a necesitar una terapia. Claro. Es algo que a lo mejor cuesta identificar porque, bueno, no, es que lo está pasando mal, bueno, es que no, ya me repondré, o cuando es algo muy evitativo, pues no, no tengo ningún problema. Y al final empieza, como tú decías, también a aflorar problemas que ya no solo son psicológicos, ¿no? Sino que empiezan a aflorar problemas de salud, quizá, y otros problemas que conviene atender, porque lo que no se atiende, pues al final se enquista, ¿no? Así Bueno, es. pues esto creo que ha quedado bastante claro y creo que puede ser muy útil. Esas tres herramientas que nos has dado creo que son para tenerlas en cuenta y apuntárselas en una chuleta. Yo me las apunto para cuando tenga que enfrentarme a una situación de este tipo. Y ahora quería que nos hablaras un poco de, para este tipo de personas que puedan tener necesidad de saber más sobre esto, para cualquier persona que esté viendo este vídeo y que le interese tener más información sobre el duelo, sobre este tipo de terapia mixta, digamos, medicina china y el trabajo más de psicoterapia, o para cualquier persona que se quiera formar o saber más en general, ¿qué les puedes ofrecer? Mi paz. Bueno, yo también tengo mi chuleta con las fechas de los cursos, mis torpeos, como decimos aquí en Chile. Eh, a ver, si la persona busca formación en lo que es psicoterapia duelo, yo por supuesto que recomiendo el modelo integrativo relacional de Instituto IPIR con su directora Alba Payás. La verdad es que es una terapia que da herramientas sólidas para poder acompañar y ayudar a personas que están pasando por este momento tan difícil. Eh, si les interesa la medicina tradicional china, por supuesto que mi escuela de medicina tradicional china, que es antiguamente, bueno, son los dos, se llama Escuela Latinoamericana de Medicina China o Escuela Internacional de Medicina China.
Y cursos, yo tengo muchos cursos proyectados aquí a corto plazo. Y ahí voy a mi chuletita. Yo comienzo ahora este martes 8 de abril. Voy a dar un curso en todo abril, 4 clases, que son los martes online, que es de duelo y también medicina tradicional china. Eh, Eso es online, pues puede inscribirse cualquier persona. Cualquier persona, Luego, aunque no tenga ninguna experiencia, ¿no? sí, porque la medicina china también lo que vamos hablando mucho en los afrontamientos, como lo que hice ese resumen de cómo el corazón, el meridiano del corazón, esta parte energética, el vaso, el hígado, y eso creo que es interesante de saber con conocimientos o no de medicina tradicional china. Luego, en mayo, voy a hacer clases solamente de lo que es el modelo integrativo relacional. Voy a hacer una clase, aún no tengo eso va a ser presencial aquí en Chile, aún no tengo la fecha, pero eso creo que es súper interesante para las personas que quieran hacer la formación de Instituto IPIR, que ya es el máster, para que sepan cómo dar a conocer y sepan cómo es el modelo de la formación. Y eso es un día o 2 días, todavía no lo tengo bien claro la fecha, pero eso va a ser en mayo presencial. Y luego me tendrás nuevamente por allá, Con gusto. el, ajá, gracias, como el mío, el de nosotros. En mayo voy a dar una clase en Valladolid, el 24 de mayo, que es sábado por la mañana, de 10 a 14 horas, y ahí hay que hacer todos los contactos con Sena. Podríamos pasar los números, si tú quieres, Sí. Luego doy ahora. dejamos aquí en el cajetín de información del vídeo, dejamos todos los contactos, las fechas, los enlaces para que podáis ponernos en contacto tanto con la Escuela de Medicina China como con Sena, como con mi Paz, para que podáis hablar con ella y poneros recibir la información de cualquiera de los cursos que ella está comentando. ¿Y eso sería Perfecto. todo? Sería todo, Ya un está. placer. Muchas gracias, Aleix. Muchas gracias a las personas que se interesan por este tema, que es un tema sensible y muy necesario. Pues muchas gracias a ti por tu disponibilidad, por tu sabiduría y por tu apertura también a participar en esto y a dar también un poquito de esa sabiduría a las personas que forman parte de este canal y que siguen interesadas en seguir aprendiendo, en seguir mejorando su calidad de vida y su experiencia de vida también. Así que muchísimas gracias, mi Paz. Nos vemos muy pronto y seguimos en contacto aprendiendo y creciendo juntos.